6 creo que han entrado, 2, 4, 6. Vamos a ver si entran más hasta más ratito, pero voy a iniciar nomás yo. Entonces, la anterior clase habíamos visto caries, ahora vamos a ver patología pulpar y periapical. Cuando hablamos de la pulpa, lógicamente estamos hablando de esta estructura que está englobada dentro de este tejido calcificado. Entonces, pues está revestida prácticamente sus paredes de tejido calcificado. La pulpa es una cavidad que contiene tejido conectivo, tiene vasos sanguíneos, tiene vasos, o sea, venas, vasos linfáticos, que le van a dar la vitalidad prácticamente al diente. Es a través del conducto o del conducto radicular que entra todos estos vasos nervios que van a ir a irrigar la pulpa, y de eso depende la vitalidad de la misma, y le da la inervación también, y la estimulación de las terminaciones nerviosas, lo que va a producir el dolor. Esta cavidad pulpar puede ser afectada por diversos procesos que pueden inflamar lo que se conoce como pulpitis, que es la patología más común de la pulpa. Lógicamente que eso puede evolucionar a una necrosis del diente, o sea, necrosis pulpar, y por lo tanto pérdida de la vitalidad dental. Entonces vemos que la principal afección de la pulpa es la pulpitis, cuyas causas pueden ser bacterianas, que quiere decir que las bacterias son las que de un proceso carioso, por ejemplo, van a llegar a la pulpa y van a producir esta inflamación. Puede llegar la infección también a través de bolsas periodontales, que por el lápiz van a diseminar la infección hasta la pulpa. Puede ser consecuencia de traumatismos, una fractura que se han debido ver en las diapositivas de lesiones adquiridas, la fractura de la corona, que va hasta la coronas radiculares, pueden exponer la pulpa y hacerle más susceptible a pulpitis. El bruxismo, que es el hábito de rechinar los dientes, la abrasión, que es el desgaste de los dientes, pues un desgaste de dientes que puede también llevar a producir estimulación de la pulpa y su inflamación. Y finalmente, las causas iatrogénicas de la irritación de la pulpa son, o sea, iatrogénicas quiere decir que puede ser provocada por el odontólogo, por cambios térmicos, exposición pulpar, irritación por agentes de algunas sustancias que se usan en tratamientos odontológicos. Entonces, eso lleva a la pulpitis, ¿no? Ahora, la clasificación de la pulpitis: antes se clasificaba hiperemia pulpar, pulpitis aguda, crónica. Ahora lo que se clasifica es pulpitis reversible e irreversible. Entonces, como su nombre indica, la reversible es cuando se irrita la pulpa, pero se puede recuperar cuando los factores irritantes remiten o son eliminados. O sea, cuando ya no hay, si una caries se hace una limpieza, pues puede remitir esta pulpitis. Y la irreversible ya no se recupera y puede progresar a lo que conocemos como necrosis pulpar, que se va a ver así de negro. Entonces, aquí vamos a ver algunas características de la sintomatología, sobre todo del dolor. ¿Qué características tiene la pulpitis reversible? ¿Qué características tiene la irreversible? El dolor en la pulpitis reversible es un dolor provocado. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, o sea, el frío, el calor, puede llegar a producir el dolor. Este dolor normalmente es agudo, su duración es menor a 20 minutos, no dura más, y no afecta con la posición del cuerpo. El paciente puede acostarse y no aumenta el dolor. Es fácil de localizar, el paciente les va a decir: esta pieza es la que me está molestando. En cambio, en la irreversible, a diferencia de lo que es provocado, es espontáneo, no necesita ningún estímulo térmico. El dolor es sordo, quiere decir continuo, permanente, dura más de 20 minutos y afecta la posición del cuerpo. Si el paciente se recuesta y le duele mucho más. Es difícil de localizar porque no se puede localizar la pieza exactamente que está molestando o está con pulpitis. Entonces, son las diferencias entre pulpitis reversible e irreversible.
Y finalmente, cuando ya la pulpa está, o sea, la pulpitis es irreversible, puede evolucionar a una necrosis pulpar, ya no, en la cual la pulpa ya no es vital. Puede deberse a dos causas. Una en forma aguda, cuando hay pérdida de la irrigación. Y en la forma crónica, lo que ya habíamos dicho, una pulpitis o lenta, o sea, una pulpitis irreversible no tratada puede ir a producir, o sea, en forma lenta este tipo de necrosis. Cuando la pulpa se necrosa, lógicamente, si el paciente tenía dolor, ya va a dejar de doler. A veces puede haber un poco de dolor por la irritación de las zonas periapicales y del hueso que se inflama hasta ahí. La necrosis pulpar a la vez puede ser infectada, que se ha necrosado y se infecta por bacterias, y ahí sí también puede producir dolor por la formación de abscesos, ¿no? La necrosis pulpar no infectada puede ser también por un traumatismo, no duele por meses y solamente puede haber un cambio de color el diente, de color negruzco. Entonces, una necrosis pulpar que no se infecte puede no dar síntomas y cambia de color el diente. Y a veces hay inflamación periapical y esa presión del exudado es que el diente se vea extraído del alveolo, que puede producir un poco de dolor al masticar, o sea, está extruido el diente. Ahora vamos a ver qué procedimientos vamos a usar para hacer un diagnóstico de una pulpitis, ¿no? Es importante hacer una historia clínica, conocer la naturaleza del dolor, como hemos mencionado, tiene ciertas características en la pulpitis irreversible e irreversible, ¿no? Son características diferentes. Por ejemplo, en la reversible el dolor hemos mencionado que es agudo e intenso. En la irreversible es sordo, es continuo y es difuso, o sea, no puede localizar el paciente. Ahora, esas características del dolor también hemos mencionado que en la reversible el dolor es estimulado por cambios térmicos que duran hasta 20 minutos y en la irreversible no es estimulado por cambios térmicos y el dolor es menos agudo y de duración más de 20 minutos. Ahora también se puede usar el vitalómetro, que es una corriente continua de bajo voltaje, para ver la estimulación eléctrica, ¿no? Lógicamente, como el dolor es más intenso en la reversible, los nervios están muy excitables y aunque sea con voltaje mínimo, va a doler más. En la irreversible, los nervios ya están algunos lesionados y el nivel de voltaje tiene que ser más alto. Y en la necrosis pulpar prácticamente no hay reacción ni con voltaje mayor porque ya la pulpa ya no tiene estimulación porque ya se ha necrosado. También podemos usar la percusión, sobre todo en la irreversible, que el paciente no sabe localizar cuál es la pieza que le está molestando. Entonces, cuando es positiva la percusión al percutir el diente, entonces quiere decir que existe inflamación en esa pieza. Eso les decía, es útil cuando el dolor es difuso, como en la irreversible. Si nosotros tomamos una radiografía, una pulpitis, puede ser de poca utilidad, ya que no es de diagnóstico la radiografía, pero sí nos puede ayudar a evaluar la extensión, sobre todo cuando ha llegado al ápice de la inflamación y hay inflamación de tejidos periapicales que puede dar imágenes oscuras, o sea, radiolúcidas. Hemos dicho que radiolúcido es negro, ¿no? Puede llegar a producir unas lesiones, una zona negra en el ápice. También la exploración clínica, sobre todo de las tablas corticales, vamos a ver que hay una expansión. A veces hay pequeños nódulos, pequeños, enrojecido y elevado en la zona de la encía, que se llama párulis, y a veces cuando hay abscesos ya hay un poro de drenaje, ¿no? Que se llama estoma. La palpación del tejido vecino también nos ayuda para ver dónde está el dolor. Si nosotros mandamos a patología el tejido inflamado de la pulpa, pues aquí solo podemos saber zonas agudas y zonas crónicas. Cuando está cuando es aguda, como en la pulpitis reversible, podemos saber zonas de hemorragia, predominan los polimorfonucleares,
Puede haber algo de tejido necrótico y eritrocitos, zonas de sangrado con eritrocitos que se han salido de los vasos extravasados. Ya cuando progresa una irreversible, empieza a haber tejido de reparación, linfocitos, células plasmáticas, y hay proceso de fibrosis. Y en etapas avanzadas puede haber calcificaciones. Entonces, dentro de estas pulpitis también tenemos otro tipo de pulpitis, que es la pulpitis crónica hiperplástica, o conocida también como pólipo pulpar, que es una lesión crónica de la pulpa, es una proliferación de tejido crónicamente inflamado, que es más común en adultos y niños, adultos jóvenes. Para que haya un pólipo pulpar tiene que haber una amplia cavidad cariosa, es más común en molares. Como vemos aquí, en estos pacientes hay una amplia cavidad cariosa y a partir de eso parece que estuviera saliendo la encía de esta cavidad cariosa. Eso se llama pólipo pulpar. Protruye a través de esa cámara pulpar. A veces tiene poca inervación y es insensible, no le duele al paciente. Puede o no sangrar, es muy variable. Y los dientes más afectados, como les decía, son los molares, sobre todo deciduos, o sea, temporarios, y los primeros molares permanentes. Entonces vemos aquí, es cuando veamos como la encía sale de la cavidad cariosa, es un pólipo pulpar. Aquí vemos otra foto clínica donde vemos ese pólipo pulpar. Si nosotros quitáramos esto y analizamos para la patología, va a predominar tejido conectivo, ¿no? Porque ya es un tejido más fibroso, como si fuera un fibroma. Ahí puede haber algo de reacción inflamatoria, sobre todo crónica, linfocitos, células plasmáticas, y a veces puede haber alguno que otro polimorfo nuclear. Lógicamente, el tratamiento, si es un deciduo, se puede hacer la exodoncia más el pólipo. Si es un permanente, se trata de conservar y se puede hacer nada más la extirpación de la pulpa. Entonces, sería en cuanto a patología pulpar. Vamos a pasar a patologías ya de tejidos periapicales. Es cuando la infección llega hasta el ápice y esto puede dar 3 patologías: el granuloma periapical, quiste periapical y el absceso periapical. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas patologías. Empezamos a que llamamos un granuloma periapical. Es una infección que llega al ápice a través, puede ser de una caries inicial, luego se hace la pulpitis y finalmente, como pueden ver en esta pieza, en este molar, tenemos aquí una zona de inflamación que se ve radiolúcida, que se ve negra, ¿no? Como circular. Aquí igual en esta pieza la infección ha llegado hasta el ápice y vamos a ver esta imagen radiolúcida periapical. Estos pacientes pueden no tener síntomas o a veces refieren un poco de dolor a la presión. Cuando mastican les molesta la pieza. Algunos son asintomáticos, no dan sensibilidad, o a otros cuando ya se inflama el ligamento periodontal apical puede dar un poco de hiperemia, de inflamación y estar sensible el diente, no a la presión sobre todo. Entonces, radiográficamente, ¿cómo se ve este granuloma? Se ve con una imagen radiolúcida, como vemos acá, periapical. Otra imagen donde ya llega la infección al ápice, esta imagen radiolúcida periapical. Histopatológicamente hay también inflamación en esa zona, edema. Hay también reacción inflamatoria, linfocitos, macrófagos, que a veces contienen colesterol y tienen como un aspecto espumoso. Células plasmáticas, células gigantes de tipo cuerpo extraño pueden haber. Y una característica importante en la histopatología es que en esta zona, como ha habido inflamación, a veces se quedan restos embrionarios epiteliales de cuando se forma el diente y puede haber este epitelio estratificado. Que esto es importante porque vamos a ver ahorita por qué. Ese epitelio. A veces se han hecho estudios bacteriológicos de granulomas. Aquí vemos que ya se ha hecho la extracción del ápice más del granuloma. Si se analiza bacteriológicamente, se ha visto una mezcla de Streptococcus viridans, estafilococo hemolítico neumolítico, estafilococcus aureus, albus, Escherichia coli. ¿No? Entonces hay Streptococcus, estafilococcus, Escherichia coli se ha podido detectar en estos granulomas. El tratamiento, lógicamente, no se va a quitar toda la pieza, se quita el ápice, se hace una apicectomía
o en caso de que la pieza sea ya inservible, se hace la exodoncia o extracción más el granuloma. Entonces, si no se extrae a veces todo el granuloma, se pueden quedar restos epiteliales y esto llega a formar el quiste periodontal apical o quiste radicular también se llama, o quiste periapical. O sea, ¿qué quiere decir? Que el quiste es una secuela de un granuloma. Eso normalmente a veces no se ha hecho una adecuada limpieza de cuando se ha realizado la exodoncia o la episectomía de un granuloma, y ahí pueden quedar estos restos epiteliales que a la larga van secretando un líquido y van formando una cavidad. Un quiste es como un globo que va a tener una pared, y en el globo sería la pared de látex, y el contenido puede ser líquido, puede ser aire. Lo mismo es un quiste, ¿no? Va a ser es una cavidad. Estos son quistes verdaderos porque tienen una pared epitelial. Ahorita vamos a ver. Igual que el granuloma puede ser asintomático o a veces cuando se infecta puede producir dolor, puede ser sensible a la percusión. Como les decía, puede abscedarse, puede formar un absceso y fístulas. A veces el riesgo de los quistes, ¿no? Que pueden formar abscesos en la zona. Entonces, radiográficamente, ustedes dirán, pues se ve igual una imagen radiolúcida periapical, pero a veces en los quistes se puede ver esta bandita que lo circunscribe, a diferencia del granuloma que no se ve, esta bandita radiopaca que vemos aquí como si estuviera delimitando la lesión. Entonces, eso podría ser una característica en la radiografía. Sin embargo, lo ideal es mandar a patología donde nos van a decir si realmente es quiste o es un granuloma. Las características del quiste son muy diferentes a las del granuloma, porque en el granuloma hemos visto que hay reacción inflamatoria, hay restos epiteliales, hay zonas de fibrosis. En cambio, en los quistes son cavidades. Esto pues ha salido parcialmente, donde vamos a ver que el contenido, que sería como del globo, el agua o el aire, el contenido tiene queratina. Es como si fuera capa córnea, queratina laminar, donde podemos ver a veces un color amarillento por depósito de cristales de colesterol en la zona de la queratina. Por debajo de esta queratina está el epitelio, ¿no? Que forma parte de su pared, un epitelio plano estratificado, y por fuera está este tejido conectivo que tiene vasos sanguíneos, alguna reacción inflamatoria, células inflamatorias, que va a formar la cápsula que se vería aquí como imagen radio opaca, es la cápsula del quiste, ¿no? Que va a circunscribir a todo el quiste, como la pared del látex más o menos del globo. Entonces, eso es lo que vamos a ver, los quistes son cavidades. El tratamiento del quiste es importante. Si fuera la infección que ha llegado a través de una infección pulpar, etcétera, hay que hacer tratamiento de conductos, hay que quitar el ápice más el quiste o la exodoncia más el quiste. Si no se extrae todo, puede recidivar igual, o sea, puede que quede un resto epitelial y otra vez se forma el quiste, entonces hay que quitar todo, hay que hacer un buen curetaje y todo. Si no se extrae ese quiste, a la larga puede traer problemas también, porque empieza a crecer, produce deformidad ósea, puede ser más susceptible a fracturas a la zona afectada, entonces puede producir desplazamiento de raíces vecinas, malposición dentaria, o sea que puede producir y a la larga ese quiste también se puede malignizar o se puede formar un tumor, por eso es importante quitar el quiste. Otra patología periapical es el absceso, que es ya una infección, ya puede ser de un quiste o de un granuloma, que se va a infectar ya en el ápice. Ese es un proceso supurativo agudo, que el proceso carioso, a partir de una caries llega la infección y puede infectarse un granuloma o un quiste, se puede infectar y formar un absceso. Cuando ya hay un absceso, lógicamente el paciente va a tener fiebre, malestar, ¿no es cierto? Y empieza el dolor muy intenso. Hay diente un poco fuera del alveolo, porque el absceso está formando, empieza a extrusión, se llama cuando el diente está un poco más afuera de su alveolo, y eso ocasiona también que haya mayor contacto con los dientes y por lo tanto mayor dolor. Puede haber algún ganglio inflamado en el área, o sea, linfadenitis, y
puede progresar, lógicamente, si ese absceso va saliendo hacia la superficie, puede producir osteomielitis. Aquí vemos un absceso que está saliendo hacia la encía. Inflamación, osteomielitis, la inflamación del hueso, ¿no? Radiográficamente, cuando está iniciando un proceso, o sea, un absceso, casi no tiene representación radiográfica, puede haber un ligero engrosamiento de la membrana periodontal. A medida que avanza este absceso, ya se va a ver una imagen radiolúcida, un absceso crónico, que es muy semejante al granuloma o al quiste. El quiste, tal vez su bandita radiopaca nos puede ayudar. Entonces, vean que en las 3 patologías podemos de repente observar esta imagen radiolúcida. La forma de hacer el diagnóstico certero es mandando a patología. Si nosotros analizamos un absceso, no es otra cosa que tejido necrótico, está todo necrosado el tejido, hay reacción inflamatoria y sobre todo hay gran cantidad de polimorfonucleares. Zonas de hemorragia pueden ver, vasos dilatados, está todo necrosado. El tratamiento se puede hacer un drenaje del absceso, como vemos ahí, con una sonda, y también, lógicamente, darle antibiótico al paciente, no hay de otra, no darle antibiótico. Lógicamente, si no se trata, esto se puede diseminar. Y la diseminación ya puede ser a hueso, provocando lo que se llama osteomielitis, ¿no? Entonces, la osteomielitis es una infección del hueso y de la médula ósea. Ahora hay varios tipos de osteomielitis que puede sufrir el hueso, una aguda, una crónica, y también hay otras variantes de esclerosantes, osteomielitis esclerosante, que puede ser focal, crónica o difusa crónica. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas osteomielitis. La supurativa aguda, como su nombre indica, es un proceso agudo, puede ser a través de una infección tratada, hemos visto un absceso que puede llevar a osteomielitis. De repente el paciente sufre una fractura, aquí vemos, esto es, si mantenemos la vista aquí en la mandíbula, aquí vemos que hay una solución de continuidad, que quiere decir que no, que se ha fracturado la mandíbula. A través de eso puede entrar la infección al hueso. De repente le han dado un balazo y el arma de fuego entra hasta el hueso, entonces también puede ser causa de osteomielitis y también puede llegar por vía hematógena. Los gérmenes que producen la osteomielitis normalmente son Staphylococcus aureus, albus y Streptococcus. La osteomielitis supurativa, entonces, aguda, como su nombre indica, es aguda en el maxilar porque es trabeculado, es más localizada la osteomielitis, y en la mandíbula, como es más, tiene un solo conducto, puede difundirse fácilmente y es difusivo, o sea, es más diseminado. El dolor en una osteomielitis va a ser intenso, va a haber fiebre, va a haber ganglios inflamados, los dientes se empiezan a ver móviles, flojos, imposible a veces la alimentación, el masticar. Esta osteomielitis puede llevar a una parestesia o anestesia del labio, el paciente va a sentir adormecido su labio, hasta que se produce la periostitis, o sea, la inflamación del periósteo, recién se hincha o enrojece la piel, ¿no? Entonces ya la infección está hacia la superficie. Radiográficamente vamos a ver una destrucción del hueso, donde vamos a ver cambios líticos. A la histopatología, lógicamente, como es aguda, predominan los polimorfonucleares, y el tratamiento es a base de antibióticos. Y también hay que hacer un curetaje del hueso, retirar el hueso secuestrado. Esto es importante porque si no se quita ese hueso necrótico, eso se llama retirar hueso secuestrado, porque ahí está todo necrosado. Entonces se puede nomás permanecer la osteomielitis, entonces hay que intervenir quirúrgicamente y hacer un curetaje de ese hueso necrotado. La crónica, los signos y síntomas son más leves, también hay dolor, hay fiebre, puede haber perforación del hueso y secretar a través de una fístula, que es un conducto por donde drena una secreción purulenta. Vemos que puede una fístula secretarla pues hacia la superficie, hacia la piel o hacia la cavidad oral, ¿no? Entonces hay una perforación prácticamente del hueso. Y las variantes de osteomielitis esclerosantes, tanto focal o difusa, son una reacción del hueso ante una infección normalmente, son este tipo de osteomielitis.
hay una serie de variaciones. En la focal se presenta en jóvenes antes de los 20 años. En cambio, la difusa, que es más, como su nombre indica, es más amplia, se presenta en pacientes ancianos, sobre todo se ha visto en mujeres negras. Para que hemos dicho que es una reacción, una infección, una caries puede llegar a producir una osteomielitis focal. En cambio, una enfermedad periodontal puede llegar a producir una osteomielitis difusa. La caries normalmente puede estar en primer molar mandibular, porque ahí la raíz está más cerca, entonces se disemina más rápidamente la infección a producir este tipo de reacción focalizada. En cambio, en esta, la enfermedad periodontal puede estar inclusive en pacientes sedéntulos. El dolor es leve en la focal y el dolor es vago en la otra, que en el paciente es mucho más amplio, no puede localizar exactamente el dolor. Radiográficamente, en la esclerosante, a diferencia de que se ve en las agudas o crónicas, que se ve más radiolúcido, aquí se ve masas radiopáquicas, o sea, blancas. Y la opacidad es mucho más extensa, lógicamente, en la difusa. Aquí podemos ver un tipo de osteomielitis esclerosante crónica focal, donde esta pieza está afectada y la infección ha llegado al hueso, produciendo este tipo de destrucción en forma o este tipo de osteomielitis en forma esclerosante focal, una imagen radio opaca en lugar de radio lúcida que se ve más en la osteomielitis aguda o crónica. Entonces, lógicamente el tratamiento de la focal, hemos visto que es una caries, el agente causal se hace exodoncia o endodoncia dependiendo del caso, de la gravedad, y la difusa se puede dar antibióticos porque hemos dicho que es a través de una enfermedad periodontal, entonces hay que hacer una limpieza dependiendo de cuál es la causa y también se puede dar antibióticos. Si la infección se disemina más allá, ya estamos hablando no es la piel de naranja, ¿no? La celulitis es una inflamación de tejidos blandos, o sea, la celulitis en realidad es una inflamación difusa de tejidos blandos que se disemina desde el hueso hasta la piel y los tejidos, o sea, a través de planos aponeuróticos se disemina, ¿no? Hacia la piel. Entonces ya vemos que ya hay una inflamación de la piel. La etiología puede ser por estreptococos, principalmente la celulitis, que producen dos enzimas, la hialuronidasa y fibrinolisinas, que van destruyendo el ácido hialurónico y la fibrina para salir de los vasos donde se diseminan hacia la piel. Entonces van disolviendo, caminando a través del ácido hialurónico y fibrina, van disolviendo estos, ¿no? Ahora, la celulitis de la cara y del cuello puede ser de una infección dental, a través de una infección dental, un absceso que va a perforar el hueso y finalmente va a ir hasta la piel. O sea, primero producen osteomielitis y luego pues van a ir hasta la piel. Una infección periodontal, como un absceso, puede llevar hasta la piel. Esta puede ir hasta la cara o a veces en la región mandibular puede ir hasta el cuello y producir estos abscesos también en la piel. Entonces, la osteomielitis se manifiesta por fiebre, un aumento de volumen de los tejidos, la piel está inflamada, puede tomar un color púrpura, puede haber también ganglios inflamados, y si nosotros tomamos un hemograma de estos pacientes va a haber aumento de los leucocitos, o sea, una leucocitosis. En la celulitis también podemos encontrar inflamación aguda, ¿no? Un predominio de polimorfo nuclear, sobre todo puede haber edema, fibrina. El tratamiento a base de antibióticos, lógicamente la celulitis se tiene que tomar antibióticos y hay que eliminar cuál es la causa que provocó esto, un absceso, si es un proceso, bueno, lógicamente un proceso carioso tiene que complicarse con un absceso, ¿no? Entonces hay que hacer también drenaje, etc. Hay una variante de celulitis, que es una celulitis grave que se llama angina de Ludwig. Esto se presenta específicamente en el piso de la boca, esta angina de Ludwig. Entonces, normalmente las piezas de la mandíbula la van a diseminar la infección al piso de la boca. Afecta el espacio submaxilar, sublingual y submental. Ya estamos hablando del piso de la boca. La fuente de infección normalmente es un segundo o tercer molar que esté infectado, puede tener un absceso. ¿Y por qué segundo y tercer molar? Porque
la placa cortical es más delgada en esa zona, los ápices están más abajo de la inserción del músculo miloideo, entonces es más fácil que se perfore el hueso y que vaya a la infección a esa región submandibular. Una fractura, un arma de fuego también pueden condicionar esa angina. ¿Cómo se manifiesta? Lógicamente va a haber un aumento de volumen, una hinchazón del piso de la boca. El paciente tiene fiebre. Como es el piso de la boca, puede haber elevación de la lengua que le dificulta el comer, el deglutir, el respirar. Como el paciente tiene fiebre, puede tener pulso y respiración rápida, dolor en el piso de la boca. Y lógicamente el riesgo de la angina de Ludwig es que puede llegar hacia el cuello y afectar la epiglotis o la glotis. Y un edema de glotis puede llevar a la muerte por asfixia al paciente, pues sabemos que la glotis es un repliegue que nos permite cerrar la vía respiratoria cuando uno está deglutiendo. Y si está inflamado puede obstruir la vía respiratoria y el paciente morir por asfixia. Bueno, está medio mal esta fotografía que me olvido. Es para señalar sobre todo que la angina de Ludwig es sobre todo, lógicamente un paciente con angina de Ludwig puede terminar hospitalizado por dificultad respiratoria, donde se tiene que tomar una serie de decisiones para que el paciente respire. A diferencia de la celulitis que hemos visto hasta ahorita, este tipo de celulitis vamos a encontrar una flora mixta, que quiere decir hay estreptococos, estafilococos, bacilos fusiformes difteroides, a diferencia de la celulitis que solo era estreptococos, ¿no? Entonces aquí en la Ludwig puede haber una flora mixta. El hemograma igual va a haber leucocitosis y el tratamiento consiste en antibióticos y si hay edema de glotis hay que hacer la traqueotomía. Entonces vean que una infección de origen dental puede producirse diseminación a través de los tejidos, inicialmente hacia el ápice, desde la caries hasta el ápice, produciendo esas patologías que hemos visto, granuloma, quiste y absceso. Un absceso puede perforar, infectar el hueso, ya tenemos la osteomielitis aguda, crónica, las esclerosantes. Y si perfora el hueso y vamos más allá, ya tenemos la infección de tejidos blandos, como son las celulitis, que puede ser la celulitis normal en la cara o puede ser angina de Ludwig a nivel del piso de la boca, que eso puede complicar con un edema de glotis y dificultad respiratoria al paciente, que le puede ocasionar inclusive la muerte si no actuamos oportunamente con una traqueotomía. Entonces vean que una infección dental puede complicarse con estas patologías. Entonces es prácticamente patología pulpar y periapical que estamos llevando y eso es importante, ¿no? Saber para ver que nuestro paciente no llegue a estos extremos. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Apenas 18 han entrado, qué chicos. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, pueden salir nomás para que vayan a su preclínico, no sé hasta cuándo va a durar. Nosotros ya tenemos la otra semana más, terminamos ya patología gingival. Con eso ya tendríamos temario para el primer parcial, pero considerando que la otra semana ya estamos en abril el 3, y hemos terminado el temario. Con eso en las prácticas iremos repasando todos estos temas, reforzando un poco, porque el 15 supuestamente nos han programado, o sea, del 3 al 15 son 12 días, pero como es lunes, yo les había dicho que el 17, que es miércoles, podrían dar en nuestro horario en forma presencial, en nuestro horario de teoría. Espero que ya terminen el preclínico, vamos a terminar el preclínico y ya están exámenes. Entonces, tendríamos un margen de 2 semanas casi para ir repasando los 6 temas que tienen que entrar al primer parcial. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, pueden salir nomás jóvenes. Hasta luego. Doctora, buen día. ¿Cuándo va a ser el parcial? Perdón. El 17, el 15 nos han programado, pero es lunes. Y yo tengo clases con los de primero, entonces estoy viendo que postergar hasta el 17, 2 días, porque el 17 tenemos clase teórica, entonces pueden dar en este horario a las
6:30 o 7, de 7 a 7, 8 menos cuarto máximo van a dar. Tenemos el aula 21, normalmente yo pasaba en esa aula la teoría, entonces tenemos aula en ese horario para dar la teoría, que es el examen. Gracias, doctor. Bueno, pueden salir nomás, jóvenes.